Pues como os comentaba, estamos grabando actualmente para posibilitaros estos dos aspectos, los que no están y los que estáis, que podéis extenderlo a otros. En primer lugar, daros las gracias a todos por estar acompañándonos en este webinar. Hemos percibido que los webinars nos ayudan mucho para tratar de trasladaros, por una parte, mejores prácticas, por otra parte, posibilidades, oportunidades que puedan seros de interés y que nos ayuden a todos, especialmente a vosotros, a hacer un mejor aprovechamiento de la tarjeta universitaria inteligente que os estamos entregando. El objetivo es otra vez siempre el mismo, es decir, permitir, facilitar que hagáis un mejor aprovechamiento de la tarjeta universitaria, especialmente en cuanto a los servicios de la misma, que son los que hacen que el usuario, luego vuestro o alumno, principalmente por tener más, valoren mejor la tarjeta. Siempre la valoración está ligada, muy correlacionada a los servicios, y de ahí nuestra preocupación en que hayan más servicios. Lógicamente los servicios los ponéis en marcha vosotros. Nuestra labor queda como facilitadores, ayudadores a vosotros para esta puesta en marcha. Nos parece que la firma electrónica junto con el débito es el servicio que mejor pone en valor la tecnología de la tarjeta. En el caso de España, por razones distintas, el débito no le tiene, pero sin embargo sí la firma electrónica, y de ahí este webinar que hacemos ahora, por la relevancia que tiene una nueva ley, la 39/2015, que da cuenta de una serie de obligaciones para octubre, del 2 de octubre de este año, a las instituciones públicas, incluidas las universidades, para aceptar por procedimientos telemáticos peticiones de servicios que hagan los ciudadanos, en vuestro caso los alumnos, profesores o personal de administración y servicios. En la anterior ley no existía una puerta de atrás, de alguna manera, de que si no había presupuesto suficiente podía no darse el servicio, pero sin embargo con la actual, para el 2 de octubre del 2016, sí existe esta obligación, y de ahí el interés en daros cuenta de la misma desde una perspectiva más jurídica, para lo cual, y daros cuenta también de las oportunidades existentes, para lo cual contamos con Raúl Rubio, que yo creo que le conocéis la práctica mayoría de todos vosotros por los talleres de trabajo en los que ha colaborado anteriormente. Raúl Rubio es socio de la firma Baker & McKenzie, que es una consultora internacional especializada en temas informáticos legales. ¿Hay alguna persona que se oye sonido? Recuerdo la conveniencia de que os silenciéis. Os puedo silenciar yo también. Me parecía que puede ser mejor si os silenciáis vosotros. Y Raúl, en su especialización y en toda la ayuda que nos viene dando desde hace ya bastantes años, es quien nos va a comentar los detalles desde la perspectiva jurídica que tiene esta ley y la oportunidad para todos vosotros. Raúl, adelante, y te paso el control de la... Aquí estás. Ya, bueno, ya tienes el control, ¿eh? No sé si podéis ver ya mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Perfecto, perfecto. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Vicente. Yo voy a intentar en este ratito hacer un pequeño resumen de esta reforma, que yo creo que es bastante relevante. Vamos a ver que hay algunas cosas que en el fondo no es que cambien tanto, sino que se reestructuran y se unifican, pero justo en la parte electrónica, que es la que vamos a tocar hoy, yo creo que sí que hay cambios de calado que merece la pena un poco pues que tengamos en cuenta y que repasemos. Esta ley va en paralelo, esta ley 39/2015, con otra ley, que es la 40/2015, que regula, mientras que esta ley regula lo que serían las relaciones con los ciudadanos, la 40 regularía las relaciones ad intra dentro de la administración. Y en ese sentido lo que se ha hecho es pues separar dentro de lo que era la antigua ley 30/92 esos aspectos que tenían más que ver con la organización interna de la administración para llevarlos a la otra norma. Entonces hoy nos centraremos en la ley que hace referencia a las relaciones con los ciudadanos, en la parte que tiene que ver específicamente con exigencias en el ámbito digital o electrónico para esas administraciones, sin perjuicio que, bueno, también conviene mencionar que la ley, que regula las relaciones internas también tiene algunos mensajes importantes en el ámbito de relaciones intraadministrativas, teniendo en cuenta instrumentos electrónicos, ¿no?
Como comentaba Vicente, la entrada en vigor de esta norma está prevista al año siguiente a su publicación en el BOE, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2015 y por tanto en el 2 de octubre de 2016 es cuando entrará en vigor la mayoría de la ley, aunque se da una moratoria de un año adicional para determinados aspectos dentro de la norma que entiendo que por su complejidad técnica de implementación pues se ha considerado que requieren ese periodo adicional. Y estaríamos hablando pues del registro electrónico de apoderamientos, que ahora veremos de qué se trata, el registro electrónico en general, el de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la administración y el archivo único electrónico, ¿no? Son esos 5 aspectos en los que se da una pequeña moratoria adicional, ¿no? En cuanto a cuál o por qué se hace esta ley, ¿no? Vamos a ver por un lado el objeto y en la siguiente transparencia y en esta los objetivos de la ley. Bueno, básicamente lo que se intenta es, por un lado, sistematizar toda la regulación relativa al proceso administrativo. Recordemos que antes teníamos por un lado la ley 11/2007 que regulaba todo lo que tenía que ver con la administración electrónica y la ley 30/92 que regulaba el procedimiento administrativo en general, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues se ha visto, digamos, muchas administraciones lo que estaban haciendo es ser muy rigurosas en el cumplimiento de la ley de procedimiento general, pero mantener muchos de sus procedimientos todavía en papel, todavía en formatos tradicionales, ya sea parcialmente o totalmente, ¿no? Y la ley 11/2007, pues en algunos casos, sobre todo cuanto más pequeñas eran esas administraciones, pues se aplicaba o en menor medida o se aplicaba parcialmente. Hoy en día, con esta unificación, ya no podemos hablar de administración electrónica como un subtipo de la administración. Todo es administración electrónica y lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Se exige al conjunto de las administraciones públicas el que se pueda teletramitar, se puede archivar electrónicamente y se deja el papel como un elemento residual dentro de lo que es las relaciones de la administración con los ciudadanos. Esto en sí es un cambio significativo, no es que no lo anticipásemos, no es que no se viera venir, pero desde luego sí que es un cambio relevante y duro y digamos exigente para muchas administraciones que a lo mejor pues creyeron ver en la ley 11/2007 una innovación que no se llevaría a la práctica o que no tendría efecto, ¿no? Hoy en día, bueno, dentro de un año con la entrada en vigor de esta norma, pues parece que, como decía Vicente, no habrá excusas, ¿no? Por más que, bueno, vamos a ver que en el ámbito de las universidades sí que hay una mención especial que yo creo que conviene que toquemos, ¿no? Bueno, también se clarifica e integra el contenido de esas 2 leyes, se profundiza en lo que es la agilización de procedimientos para que, como os decía, pues se puedan llevar a cabo de manera plena en forma electrónica, y todo ello orientado hacia intentar cumplir de mejor manera con los principios constitucionales de eficacia y seguridad jurídica en la relación entre ciudadanos y administraciones públicas, ¿no? En cuanto a lo que es el objeto en sí, el objeto de la ley va dirigido a, como os decía al principio, regular las relaciones externas entre la administración y los ciudadanos y regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos dentro del procedimiento administrativo común de todas las administraciones públicas. Y en ese sentido es importante mencionar, por lo que diré a continuación, que es una ley de carácter básico, es una ley que aplica en principio a todas las administraciones públicas, incluidas entidades locales e incluidas comunidades autónomas, ¿no? Os decía en principio, porque como veis en la diapositiva que tenéis en pantalla a continuación, hay una parte que sería el sector público institucional, que también la ley 40/2015 a la que hacía referencia anteriormente, también una de las funciones que lleva a cabo es la de reestructurar ese concepto de sector público institucional, simplificando los distintos medios por los cuales la administración se ha valido tanto en el ámbito del derecho público como el derecho privado para crear organizaciones vinculadas al cumplimiento de potestades administrativas. Entonces, en esa simplificación de lo que sería el concepto de sector público institucional se abarcarían cualquier organismo público
o entidad de derecho público vinculada a dependiente de administraciones públicas, por ejemplo, fundaciones, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa que regule esas digamos, entidades, y aquí pues podríamos hablar de entidades públicas empresariales, etcétera, y hay una mención expresa a las universidades públicas como parte de ese sector público institucional y también como parte de los sujetos obligados por parte de esta ley. Ahora bien, y os he puesto ahí el texto literal de lo que dice la norma, dice que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta ley, ¿no? Entonces yo creo que frente a la tentación que a lo mejor algunos pueden ver aquí de decir, bueno, esto como en cierta medida pasaba con la ley de administración electrónica, que me permitía no cumplir si podía justificar que no tenía una dotación presupuestaria suficiente, eran una excusa también para no cumplir con la nueva ley de procedimiento administrativo. Pensemos que esto tiene un calado mucho más importante, porque no va a haber una ley 30/92 como nos ocurría antes a la que nos podamos agarrar. Es decir, si una universidad decide regirse por sus propias reglas en el ámbito del procedimiento administrativo, tendrá que ser capaz de crear un cuerpo de normas equivalente a lo que representa esta regulación, lo cual no va a ser fácil, lo cual va a suponer también una decisión políticamente muy relevante para esa universidad, ¿no? Entonces, yo anticipo, y a lo mejor me equivoco, que no creo que haya muchas universidades que decidan, entre comillas, echarse al monte y no regirse voluntariamente por esta ley. Pensemos además que lo que dice es que supletoriamente aplicarán las previsiones de la ley, con lo cual, en la medida en que esa universidad no desarrolle suficientemente su propia normativa, va a aplicar esta regulación, ¿no? Entonces, aquí yo creo que va a ser difícil escaparse en la medida en que una regulación u otra tendrá que aplicar a esas relaciones de la administración con la comunidad universitaria, y si la universidad no es capaz de establecer una reglamentación suficientemente detallada, por defecto aplicará lo que tenemos aquí. En cualquier caso, incluso aún así, este artículo de la ley, que lleva muy poquito en vigor, o muy poquito desde que no está en vigor todavía, pero desde que se ha aprobado, ha sido muy criticado por parte de la doctrina, porque choca con el concepto de ley básica, ¿no? Es decir, en la medida en que esta ley tiene una vocación transversal de aplicar en todo el procedimiento administrativo, sorprende que a las universidades, que normalmente se las olvida como sujeto dentro de las normas de procedimiento administrativo, se las mencione expresamente, pero curiosamente para dejarlas parcialmente fuera. Entonces hay parte de la doctrina que entiende que el concepto de ley básica, bueno, incluso hay jurisprudencia que hace referencia a esto, y se habla de dos conceptos o de dos formas de entender una ley básica, desde un punto de vista material o desde un punto de vista formal. Desde un punto de vista formal, que es el caso en el que nos encontraríamos aquí, podríamos llegar a la conclusión de que porque la ley no establece su carácter básico para las universidades, ellas podrían ser libres de dotarse de esa otra normativa. Sin embargo, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que lo que viene a decir es que las leyes son básicas no porque se diga o no se diga expresamente, sino por la naturaleza de su contenido, es decir, por el contenido material, como decía antes. Y en ese sentido, probablemente nada hay más básico que una ley de procedimiento administrativo general. Entonces, incluso en ese supuesto que os decía antes, donde la universidad decida dotarse de sus propias leyes de procedimiento, pues creo que eso podría ser discutible por ese carácter básico material que tiene esta regulación. Yo creo que esto es importante mencionarlo, perdonad si es muy jurídico, pero creo que permite sobre todo atacar una de las, probablemente de las críticas o de los cuestionamientos que será esta regulación en el ámbito de las universidades. Es decir, oye, esto no va conmigo. Yo creo que sí que va con las universidades y de una manera tremendamente directa. Creo que hay, no sé si son preguntas del sonido que oigo o si simplemente que se ha colado alguna conversación.
Javier, yo creo que ese ruido. Os recuerdo que hagáis mute a todos vosotros, lo podéis hacer en la misma aplicación. Si preferís que os lo hagamos nosotros, os lo podemos hacer nosotros. Importante que no utilicéis manos libres, que utilicéis el auricular y que hagáis mute en el mismo. Adelante, Javier. Esto, Raúl. Vale. Bueno, pues entrando un poco más en el detalle de algunas de esas obligaciones que establece la nueva regulación, cuestiones que se prevé es la posibilidad de otorgar representación a PUDACTA, pero mediante comparecencia electrónica, y para ello, tanto para la representación como otro tipo de representaciones, se crea o se establece la obligatoriedad de crear por parte de las administraciones públicas un registro electrónico de apoderamientos, ¿no? Pues al final se aportarán una serie de documentos electrónicos a su vez para que pueda hacer el bastanteo de esos poderes. Establecen distintos tipos de poderes y una serie de para poder distribuir esas capacidades de representación en función de si es un poder de representación general, si es para un procedimiento específico o si es para una administración concreta, y en función de eso pues se otorga la posibilidad a las administraciones de que establezcan sus propios tipos de apoderamientos, ¿no? Y como os decía, pues se crea ese registro de apoderamientos que será de carácter obligatorio pasados esos 2 años a los que hacíamos mención al principio de la presentación. En cuanto a la identificación de los interesados dentro del procedimiento administrativo, se les otorga el derecho de identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario y que permita garantizar su identidad. Luego, en principio se abre todavía más el campo de identificación electrónica. Es un derecho general del ciudadano a poderse identificar electrónicamente, no necesariamente con los certificados que la administración ponga a su disposición, certificados digitales o otros medios de identificación, sino también con aquellos de los que el usuario ya disponga. En todo caso, sí que se marca el foco claramente en un tipo de un mecanismo de identificación claro, como es el de la utilización de certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Esto, simplemente por hacer una referencia rápida a una presentación que ya tuvo lugar hace unos meses, que es sobre el Reglamento Europeo de Confianza Digital, donde precisamente se regula el mecanismo de validación de estos certificados electrónicos reconocidos. Poner el foco sobre un dato importante, y es que frente a la situación actual, donde digamos que prestador de servicios de certificación puede ser casi cualquier entidad, en la medida en que hay un mecanismo de notificación que no de autorización previa, el nuevo reglamento de firma electrónica o de confianza digital cambia totalmente este concepto y sí que establece una obligación por parte de los prestadores de obtener una autorización previa. Eso significa que ser prestador de este tipo, o emisor de este tipo de certificados, es algo mucho más relevante, mucho más complejo jurídicamente, donde el Ministerio de Industria, que será el encargado de otorgar las autorizaciones, va a ser mucho más riguroso y restrictivo a la hora de reconocer prestadores, y por tanto, bueno, pues ese camino que marca la Administración en este caso como mecanismo estándar de autenticación va a requerir, volviendo al ámbito de las universidades, o bien que la universidad se dote de unos recursos muy importantes para actuar ella como prestador de servicios de certificación, no solo recursos, sino también unos riesgos asociados a ese servicio muy significativos, o bien que busque esos servicios externamente, porque va a haber probablemente muy pocas entidades que, pasado el filtro, pasado el corte que establece el nuevo reglamento europeo, puedan llegar a emitir estos tipos de certificados, ¿no? Lo mismo dicho en el ámbito del sello electrónico, es decir, solo que el sello electrónico es un certificado igual que el de identificación, pero que identificará, digamos, a una organización, ¿no? Y que vinculará un determinado contenido electrónico con esa organización y no con una persona física en concreto. Y luego deja la norma también como una última opción los sistemas de clave concertada o cualquier otro sistema
que las administraciones públicas consideren válido. Pero también con una mención importante, y es que si una administración decide, digamos, ofrecer esta vía fácil, entre comillas, para identificar al ciudadano, al mismo tiempo tendrá que tener la capacidad de ofrecer los otros dos medios de identificación. Es decir, no cabe la posibilidad de solo ofrecer claves concertadas como medio de identificación, sino que siempre y cuando ofrezca esa vía tendrá que ofrecer las de los certificados electrónicos. En cuanto a los sistemas de firma, porque la administración o la norma distingue entre sistemas de identificación y sistemas de firma, los sistemas de firma, bueno, pues también deberán permitir acreditar la identidad, la expresión de voluntad, consentimiento, etcétera, y también el mecanismo estándar al que se orienta la regulación es el de los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica dentro de los de la lista de confianza que a nivel europeo será aprobada y publicada, ¿no? Y llama la atención, eso sí, aquí que se hable también como un mecanismo de firma del sello electrónico, porque en principio el sello no es en sí una firma, ¿no? Es una forma, como pasa en papel, de vincular un determinado documento con una organización, pero no necesariamente con valor de firma. Sin embargo, aquí se le atribuye ese valor en la regulación. Y, por supuesto, también ese cajón desastre de cualquier otro mecanismo, ¿no? En cuanto al uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo, se acota en qué supuestos las administraciones pueden exigir la firma electrónica a los ciudadanos. Y se dice que solo será obligatorio en caso de firmar formularios, firmar solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. En el resto de supuestos, lo que se podrá exigir es que el ciudadano se identifique, pero no necesariamente que firme. Es decir, aquí se trata un poco de establecer esas diferenciaciones de uso, lo que sería la firma y la autenticación o la identificación. Luego otro bloque importante, yo creo, de la ley, ya os digo, el objetivo no es cubrir todos los aspectos más puramente administrativos de esta ley, sino centrarnos en los tecnológicos, ¿no? Y entonces se establecen por parte de la ley unos derechos, yo lo he llamado derechos IT, ¿no? Derechos tecnológicos de los ciudadanos. Un derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración, lo cual va a requerir un esfuerzo de interoperabilidad ingente por parte de las administraciones y también por parte de las universidades. Perdonadme, me está llegando alguna pregunta. Me dicen, ¿no se requiere firma para aceptar la lectura de una notificación fehaciente? En principio, no. La respuesta es que se requeriría autenticación. Es decir, y en ese sentido, el mecanismo válido podría ser simplemente el exigir ese certificado. Entonces, más aquí hay elementos de detalle que habrá que ir implementando en cada uno de los procedimientos administrativos, y habrá supuestos donde, si el procedimiento prevé que se firme en sí mismo por la naturaleza de ese procedimiento, que se firme la recepción de la documentación, pues habrá que ver si hay que hacer una equivalencia funcional en el entorno electrónico y exigirlo también. Pero en principio, como os decía, se ha establecido una lista tasada de supuestos donde la firma es exigible, y lo que cabría pensar es que en el resto solo será necesaria la autenticación. Bueno, os decía, derechos IT. Hay un derecho a comunicarse por medios electrónicos, a ser asistido en el uso de esos medios electrónicos por parte de las administraciones públicas, para lo cual se prevé el que haya funcionarios que puedan asistir en esas labores a los ciudadanos, incluso representarles, a la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley si no disponen de ellos, obviamente a la protección de datos de carácter personal y a la seguridad y confidencialidad. Aquí este elemento lo pongo en manifiesto porque un temor de muchas administraciones, y incluidas las universidades, cuando digitalizan sus procesos administrativos, es precisamente la pérdida de seguridad, ¿no? Y aquí, bueno, pues el foco hay que ponerlo en la seguridad exactamente igual que en la usabilidad y exactamente igual que en el servicio, lo cual no deja de ser también un reto importante, ¿no? Y luego, bueno, esto es algo que son cosas que ya estaban anteriormente en la regulación anterior, en la ley sobre todo de administración electrónica,
las personas podrán elegir en todo momento qué medio utilizar para relacionarse con la administración, el electrónico o el presencial. Pero al final, como vamos a ver, por detrás, la administración siempre digamos, tendrá la obligación de utilizar el medio electrónico en su tramitación interna, ¿no? Por otra parte, se establece ya no solo derechos, sino obligaciones IT. Es decir, determinados colectivos van a estar obligados a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas. Y aquí estaríamos hablando de personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, comunidades de bienes, por ejemplo, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con esas administraciones públicas en el ejercicio de su actividad profesional, lo cual también aquí ha sido criticado, porque nos podemos encontrar con colectivos de profesionales a lo mejor esos medios técnicos, ¿no? Pero digamos que fijaos en qué medida hay una voluntad de impulso de la administración electrónica, que ya pasamos de un modelo donde era un derecho para el ciudadano a un modelo donde para un colectivo importante de ciudadanos, como es las empresas y como es los profesionales, se convierte en una obligación. Y luego, bueno, pues también se prevé para los empleados públicos en determinadas relaciones con su propia administración y en ámbitos de representación, ¿no? En cuanto a los registros, bueno, pues ya no hay registro papel, hay un registro electrónico general que tiene que ser a su vez plenamente interoperable y estar interconectado con el registro electrónico general de la administración de la que dependa, en este caso la universidad. Tiene que haber una sede electrónica, que era un requisito que ya venía marcado por la Ley 11/2007, y los documentos que los interesados puedan dirigir a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse en ese registro, por supuesto, pero en distintos canales que la ley pone a su disposición. Aquí, como os decía, uno de los elementos clave, y que sí que es una reforma sustancial, es que cuando un ciudadano presente de manera presencial un documento en papel o en cualquier otro soporte, existirá una obligación por parte de esa administración de digitalizarlo e incorporarlo a un expediente administrativo electrónico, devolviéndole el original. Es decir, salvo casos muy especiales, el documento que tramitará la administración pública será en origen electrónico, porque no recibirá el papel, únicamente podrá hacer un escaneado de ese documento con unas formalidades que garanticen que el proceso de duplicación es fiable, es seguro, pero la administración no conservará el papel, ¿no? Tendrá que teletramitar, como os decía, incluso los procedimientos presenciales, ¿no? Y luego también, con respecto a los pagos, pues establece la obligación de ofrecer medios eficientes para el ciudadano para poder hacer transferencias públicas cuando haya que pagar una tasa o cuando haya que, digamos, abonar cualquier cantidad, de tal manera que la convierta tampoco en una traba para la teletramitación, ¿no? Y esas transferencias pues también podrán ser realizadas por medios electrónicos, ¿no? Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único y, como os decía, deberá ser interoperable con el resto de administraciones. En cuanto a la emisión que pueda hacer la administración de documentos, también se establece como criterio general que la administración, cuando tenga un escrito, lo haga por medios electrónicos, sin perjuicio que luego se pueda duplicar en papel, pero el original en sí será electrónico, salvo, digamos, que por la naturaleza del procedimiento esto no sea posible, ¿no? Y para que sean válidos esos documentos electrónicos deberán contener una serie de información, bueno, que os enumero ahí, tampoco es cuestión de entrar en el detalle, pero que tendrán unos requisitos formales importantes que deberán ser cumplidos, ¿no? En cuanto a los documentos aportados por los interesados, bueno, pues aquí esto igual ya existía, aunque mucho me temo que todavía no se cumple, ¿no? No estarán los interesados obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier otra administración, de tal manera que cuando sea necesario que esa administración, por ejemplo, verifique un DNI o verifique unos determinados poderes o cualquier otra información, si esa información ya está en manos de cualquier otra administración, no podremos exigírsela al ciudadano. De ahí esos requisitos de interoperabilidad que están presentes a lo largo de
de toda la ley, ¿no? En cuanto a la forma de los actos administrativos, bueno, pues se impulsa el que estos se realicen por escrito, a través de medios electrónicos, como os decía, y luego cuando por alguna razón, dada la naturaleza del acto en sí, la competencia se tenga que ejercitar de forma verbal, pues se exige también la constancia escrita de ese acto verbal, también por medios electrónicos, ¿no? Las notificaciones, bueno, tampoco cambia esencialmente con respecto a lo que ya conocíamos de la ley 11/2007. La novedad aquí nuevamente es que esas notificaciones, evidentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía, lo cual esos colectivos a los que mencionábamos antes, de empresas, profesionales, etcétera, en todo caso deberán poder recibir electrónicamente esas. Nos acota muchísimo o defensivo esa posibilidad que antes tenían algunas administraciones de decir, bueno, yo sigo haciendo las cosas en papel, que conmigo esto no va, ¿no? Parece que eso ya no nos va a servir, ¿no? Y luego, bueno, con independencia de que esa notificación se pueda realizar en papel, también se prevé el que las administraciones puedan mandar un aviso al dispositivo electrónico, ya sea teléfono móvil, ya sea tableta, ya sea el PC, o un correo electrónico donde se le informe al interesado de que hay una notificación a su disposición y que la puede recoger mediante comparecencia ante la sede, usando la dirección electrónica única habilitada a tal efecto, o mediante otros sistemas que la administración pueda poner a su disposición. Luego, como decía al principio, la notificación electrónica se convierte en la regla general, ¿no? Y luego, como conclusiones, porque quisiera dejar un poco de tiempo para comentarios, debate, etcétera, bueno, pues simplemente poner de manifiesto que se impone la gestión electrónica del procedimiento administrativo en todas sus fases. Por decirlo de una manera muy burda, casi se deroga la ley de procedimiento administrativo y se reemplaza por la ley de tramitación electrónica. Es una forma muy burda de decirlo porque en realidad es una unificación, pero en una dirección clara, que es la teletramitación. Deja de haber excusas para eludir esa tramitación electrónica por parte de las administraciones públicas, y yo creo, como os decía, también por parte de las universidades, aunque aquí, como decía al principio, pues algunos buscarán esa justificación de que no les afecta plenamente, pero a ver, si no les afecta esta ley, ¿qué marco jurídico van a tener, teniendo en cuenta que esta es una ley básica, ¿no? Luego, la posibilidad de que las universidades puedan dotarse de esas normas de procedimiento, bueno, no debería ser, yo creo, a mi juicio, no debería ser vista como una confrontación con esta ley básica, sino más bien como una concreción de esta normativa que puede ayudar precisamente a adaptar a un ámbito tan específico como es el de las universidades, una norma que tiene vocación general o transversal, ¿no? Y yo creo que los certificados electrónicos, pues lejos de perder importancia, se convierten en la base de la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas, sobre todo, y aquí volvemos a la idea de no matar moscas a cañonazos, obviamente, sobre todo sobre aquellos procedimientos que requieran firma, ¿no?, como vienen identificados en la propia normativa, ¿no? Pero teniendo en cuenta los requisitos de seguridad que la propia normativa establece, el utilizar con carácter más abierto sistemas de clave concertada o de clave y contraseña, bueno, siendo una opción, probablemente no sea la opción más segura ni más razonable, ni tampoco evite la obligación, como veíamos al principio, de utilizar o de poner a disposición de los ciudadanos estos sistemas de firma electrónica, no firma electrónica avanzada tal cual, sino, y ahí podemos hablar en el debate, sino firma electrónica cualificada, ¿no? Y esto yo creo que es importante que lo mencionemos. Bueno, simplemente como último comentario, y por poner en contexto esto con la realidad, yo os pongo mi caso personal. Hace unos meses tuve que pedir un duplicado del título en mi universidad, y la realidad con la que me he encontrado es que lo único que tengo en la página web de esa universidad es información de cómo ir físicamente a la universidad a pedir el duplicado del título. No hay ningún trámite que pueda hacer electrónicamente. Cuando me presento en la universidad me exigen una formalidad como es la publicación en el Boletín Oficial del Estado
del extravío del título, cuando esa universidad físicamente tiene los registros electrónicos que acreditan que yo pasé todos esos años allí y que he obtenido el título. Finalmente, después de todos esos trámites, a fecha de hoy lo único que tengo es un documento, papel, después de 3 visitas físicas a la universidad, donde se me dice que mi título está en tramitación y que se me reconoce que tengo digamos que he obtenido ese título. Y bueno, pasarán unos meses hasta que físicamente se me entregue un papel que acredite que yo he obtenido la titulación en esa universidad. Entre medias se me ha pedido fotocopias de DNI, fotocopias de documentación que obviamente ya obraba en poder de la administración. Bueno, esa es la realidad hoy de muchas universidades, no sé si de las universidades que estáis aquí, y eso a mí me parece que genera un bache muy importante con la orientación y el camino que están marcando el resto de administraciones públicas. Entonces, bueno, me gustaría introducir ese elemento de polémica para que valoremos si estamos preparados, si creemos que podemos estar preparados o, bueno, si no, pensemos en cuáles van a ser las consecuencias desde un punto de vista jurídico, que probablemente sean reclamaciones administrativas, y también desde un punto de vista político, ¿no?, para las propias universidades, que parece que se pueden quedar rezagadas en esta última reforma, ya sí, de la administración electrónica, que convierte en electrónico todo. Y ahí lo dejo, digamos, a vuestra disposición para preguntas, comentarios, dudas, lo que queráis. Muchas gracias, Raúl. Nos quedan 20 minutos para estas preguntas. Como somos 40 personas las que os habéis conectado en total, el uso de las preguntas en el chat nos ayuda a ordenar más fácilmente las mismas. De otro modo se puede producir colisión. Dejo abiertos los dos temas, o sea, chat y voz, pero a través del chat va a ser más fácil. Aprovecho para indicaros que excusamos la asistencia de Amador Fraile, que ha querido estar aquí presente en el webinar, pero que no le era posible porque tenía un acto, estaba de viaje fuera y no ha podido estar. Del mismo modo que tampoco ha podido estar Antonio de Juan, el asesor jurídico del Banco Santander, que yo creo que conocéis buena parte de vosotros. Pues adelante con las preguntas. Yo te lanzo una primera, Raúl, y es una que ha salido en varias ocasiones. Lo que está claro es que la ley obliga a hacer un mayor uso de la administración electrónica. Otra cosa es la forma, y con respecto a esa forma, la firma centralizada se ha venido comentando cada vez más y más. ¿Nos puedes comentar tu opinión al respecto de la firma centralizada versus la firma residente en la propia tarjeta inteligente? Sí, o sea, yo creo que la firma electrónica centralizada yo creo que ha llegado para quedarse, en el sentido en que ofrece importantes ventajas para determinados procesos de firma en sí, ¿no? En ese sentido, el que digamos el certificado no tenga que estar residiendo en un dispositivo hace que su uso sea agnóstico con respecto a esos dispositivos, y potencialmente pues se pueda lanzar el proceso de firma desde un teléfono móvil, desde un PC, desde distintos soportes, manteniendo, digamos, el mismo mecanismo, el mismo certificado digital, ¿no? En ese sentido yo creo que tiene toda la lógica. Lo que yo creo que quizá no se está poniendo suficientemente el foco es sobre cuál va a ser el procedimiento de autenticación. Es decir, porque una firma centralizada donde la forma de llamar a esa firma no requiera ningún mecanismo de autenticación fuerte, pues va a ser una firma electrónica muy débil. Y de hecho, los estándares europeos a los que mencionaba antes, vinculado al reglamento europeo de confianza digital, permite la firma electrónica centralizada, pero para que sea considerada firma cualificada va a exigir autenticación fuerte y va a exigir en algunos casos mecanismos de OTP, ¿no?, de one time password, ¿no? Luego, para mí el foco no está solo en la firma centralizada, sino en cómo se accede a esa firma, cómo se autentica, y ahí la autenticación probablemente vuelve a tener que ver con dispositivos físicos, ¿no? Y la tarjeta, la TUI, puede ser un mecanismo bueno de autenticación.
en el sentido de que, como sabéis, pues cuando se habla de autenticación fuerte se dice algo que soy, algo que tengo o algo que sé, ¿no? Una combinación de una password más una tarjeta inteligente puede ser un muy buen mecanismo de autenticación, y va a ser necesario para procesos críticos de firma en el ámbito de la administración. Por otra parte, la firma electrónica centralizada, que muchas veces se plantea como una forma de reducir costes, yo creo que va a tener probablemente el mismo coste o mayor que una firma, digamos, generada en dispositivo, en chip, porque los requisitos de seguridad que va a tener que pasar esos HSMs o esos, digamos, repositorios centralizados de certificados van a ser también muy rigurosos, vinculados a toda la evolución de la normativa a nivel comunitario y a nivel español. Yo creo que tiene todo el sentido, pero no es una forma de reducir la seguridad ni de flexibilizarla, es una forma de cumplir con esa seguridad de manera distinta, hacerla más usable, pero los requisitos también son importantes y bueno, yo no creo que se deban afrontar esos proyectos con frivolidad porque son complejos en sí mismos, si se quiere hacer bien. Muy bien. Nos está acompañando Chema López de Firma Profesional. Como conocéis, desde el banco os facilitamos también la posibilidad de utilizar los certificados de la Autoridad de Certificación del Banco, que están siendo publicada precisamente ahora por parte del Ministerio de Industria. Es una firma, certificado reconocido, firma electrónica reconocida. Y para todos aquellos que, por las razones que consideréis, queráis utilizar certificado nuestro. Por nuestra parte, encantados. Nuestro interés es impulsar la tarjeta universitaria inteligente que os entregamos y que se use la misma. Si esto se hace con certificado de un tercero o certificado del banco, por nuestra parte, encantados. Lo importante es que se utilice la tarjeta y que se utilice con este servicio de firma que tanto recorrido tiene. Uno de los aspectos en los que venimos trabajando mucho es precisamente por la obligatoriedad de la ley y por la tendencia que existe hacia el teléfono móvil, previsiblemente habrá cada vez más y más firma electrónica desde el teléfono móvil, o al menos demanda desde el teléfono móvil. Ya en el Congreso de Valparaíso presentamos la prueba de concepto que hemos desarrollado con firma profesional de Mobile ID y en la que seguimos trabajando para tratar de facilitaros a todos vosotros que dispongáis de firma electrónica utilizando el teléfono móvil y por tanto sea más fácil cumplir con la ley también. Si alguno tenéis dudas al respecto, estamos a vuestra disposición. No sé si a lo mejor quieres aprovechar, Chema, para comentarlo un poquito o bien quedar a disposición de las universidades. Hola, buenos días a todos. La verdad es que comparto al 100% las palabras de Raúl, tanto en el impacto y alcance de la ley como en los nuevos mecanismos de firma y en su posible visión errónea de que la firma centralizada podría ser más barata que la firma en tarjeta. La firma electrónica centralizada ha sido un requisito del mercado durante mucho tiempo para facilitar la logística. Es entonces un mecanismo para facilitar la logística, no para abaratar costes. Dicho esto, nosotros creemos firmemente que la firma electrónica basada en certificado tiene un larguísimo recorrido, que estamos un poco dejando de hablar de firma electrónica para hablar de identidad electrónica en un sentido más amplio y de identidad electrónica como un concepto que trasciende el soporte, y el soporte será el más conveniente para cada casuística, no se ceñirá a un único soporte, ni se acabará con los soportes actuales, y mucho menos. Dicho esto, estoy a vuestra entera disposición para cualquier duda que pueda surgir al respecto, ya sea ahora como más adelante. Muy bien, Chema. Están habiendo preguntas, Raúl. Juan Manuel Débora dice: en nuestra opinión, esta ley introduce otros sistemas de identificación y firma que empiezan a tomar mayor protagonismo por su usabilidad como clave. El uso de certificados es un freno importante.
es un freno importante, sobre todo después del abandono de Java por parte de los navegadores. Yo sobre este punto, o sea, yo creo que mencionar que Clave por detrás también tiene certificados digitales. Lo que pasa es que efectivamente es un modelo, digamos, centralizado, de uso centralizado de esos certificados. Y yo creo que no, como decía Chema, o sea, no es o uno u otro. Es decir, yo creo que las administraciones más avanzadas lo que están es precisamente en aras a facilitar esa usabilidad, pero mantener la seguridad, lo que están es ofreciendo ambos mecanismos, es decir, el que el usuario pueda, en un momento dado y en función de su contexto, utilizar un certificado alojado en la tarjeta para determinadas firmas o en un servidor, ¿no? Y por ejemplo, el caso de la Administración de Sanidad Vasca, ¿no? Que los médicos pues pueden disponer de esos... tienen esas dos opciones de uso de certificado, ¿no? Entonces, yo creo que hacia donde vamos probablemente es a un entorno donde, desde luego, cosas como el proyecto son absolutamente necesarias y van a ser un impulso más en el desarrollo de la administración electrónica, pero yo no lo vería como caminos, digamos, separados, sino son caminos paralelos donde lo que va a ocurrir es que cada vez más el usuario, como pasa en otro tipo de tecnologías, va a tener el control sobre la tecnología que usa y nosotros tendremos que estar, digamos, tener la flexibilidad suficiente como para ofrecerles todas esas opciones. No siempre, por ejemplo, pasa como en las tarjetas de crédito, no todos los procesos de aceptación de cargos en tarjeta de crédito son procesos online. Para pagar a lo mejor en un peaje de una autopista, pues no me puedo conectar a un servidor. Pues en supuestos donde yo no me pueda conectar a ese servidor, tendrá todo el sentido que el certificado esté alojado en el dispositivo. Ahora, ¿son todos los casos y en todos casos es necesario? Pues no, habrá que hilar más fino y no es un debate tan blanco o negro, sino es un debate lleno de grises, ¿no? Pero que yo creo que es lo que lo hace interesante, ¿no? Raúl, bajo tu punto de vista, dice Javier de Andrés, una universidad que quiere empezar, ¿por dónde debería de empezar con los sistemas como Clave, tarjetas con certificados, firma centralizada propia? ¿Y una universidad que ya tiene temas avanzados con certificados en tarjetas o navegador? Yo creo, y es una opinión personal, pero yo creo que muchas veces los proyectos que yo he visto, donde yo percibo el fallo, es que se empieza precisamente por la firma electrónica y no por los procesos electrónicos. Entonces es un poco poner el carro delante de los bueyes, y perdonadme la expresión, pero claro, una vez que tú tienes un buen análisis de procedimientos, los tienes bien, digamos, inventariados, y los has simplificado desde un punto de vista de administración electrónica y tienes identificados cuáles son tus riesgos asociados al procedimiento, en ese caso es cuando puedes realmente evaluar qué tipo de firma necesitas para cada uno de esos procedimientos. Y entonces pues nos encontraremos con que ahí la decisión será probablemente mucho más sencilla y más aterrizada. Y en cualquier caso lo que ocurre es, si lo ordenamos al revés, o lo que yo percibo muchas veces, que se hacen inversiones en la propia tecnología digamos, de firma, como puede ser, por ejemplo, ahora que está de moda el tema de firma electrónica en el móvil, cuando a lo mejor las estamos utilizando pues para reservar pistas de tenis en la universidad. Para eso a lo mejor no necesitábamos haber hecho ese recorrido, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que empezar por los casos de uso. Y una vez que tenemos los casos de uso de la firma electrónica, ya podremos saber si nos interesa una, otra o probablemente una combinación de varias. Raúl, pregunta Juan Arana de la Universidad, bueno, Raúl no, perdón, no, más bien Chema López, pregunta Juan Arana de la Universidad de Zaragoza cómo va a afrontar firma profesional el que los navegadores dejen de soportar Java, está relacionado con lo anterior, pero ya directamente hacia firma profesional, y cómo se podrá firmar, y si firma profesional se va a sumar a la firma en la nube. Chema, no te escuchamos, ¿eh? Chema. Hola, buenos días. Sí. Vale, disculpad. Que vayamos por partes por las siguientes preguntas. Que los navegadores dejen de soportar Java para realizar firma electrónica es un problema relativo para la firma profesional. Digo relativo porque
aunque sí nos impacta, lo que esto va a provocar es que los trámites que ahora se están pudiendo hacer en la administración pública con certificados no se pueden hacer, es decir, tendrá que adaptarse la web de Hacienda, la web de Seguridad Social, la web, etcétera. Nosotros, para nuestras propias aplicaciones de firma, tenemos soluciones alternativas como extensiones para Chrome, que te dejarían utilizar el software subyacente del sistema operativo para poder utilizar la tarjeta. Y digo para Chrome porque es el navegador más extendido. Ahora la bandeja por los navegadores está haciendo de forma en fases, pero Chrome es el que ya lo ha dejado definitivamente desde hace además un tiempo, con lo cual los trámites cada vez se van a poder realizar con menos navegadores, y si la administración pública quiere que sigan usando los navegadores, son la propia entidad, la propia organización que requiere la firma la que tendrá que poner medidas para eso. Insisto, nosotros en la profesional ya tenemos puestas nuestras medidas basadas en extensiones de los navegadores. Y estas extensiones, perdona Chema, que lo pregunta Javier Andrés, ¿estas extensiones se comercializan para su integración en los sistemas universitarios? No en la actualidad, porque es algo que utilizamos para nuestra propia gestión de emisión de certificados, para nuestras autoridades de registro o para las autoridades de registro, en este caso también de la jerarquía del banco, pero no está pensado inicialmente como un producto para proveer y que puedan usarlo cliente final, digámoslo así. Pero es una buena alternativa. Respecto a la pregunta de si firma profesional se va a unir a la firma en la nube, rotundamente sí. Es una oportunidad que abre el reglamento europeo. Como he comentado antes, es algo que lleva el mercado demandando mucho tiempo y es algo a lo que estamos totalmente enfocados. No sé si había alguna pregunta más. Bueno, hay una pregunta de Juan Manuel Débora, yo creo que más para Raúl, dice Juan Manuel Débora de la Universidad de Juan Carlos, respecto a la obligación de la introducción de firma, ¿entiendes, Raúl, que todas las solicitudes deberán ser firmadas? En la medida en que sean solicitudes que supongan el inicio de un procedimiento administrativo, sí. Es decir, solicitudes que no entren dentro del ámbito de lo que en el contexto de la universidad se entiende el ejercicio de potestades administrativas, pues no requerirían esa firma. Es decir, al final la universidad tiene potestades de educación, investigación, etcétera, pero lleva a cabo muchas otras funciones que no formarían parte conforme a la ley de universidades, de esas potestades administrativas. Entonces, volviendo al ejemplo de la pista de tenis, para solicitar una pista de tenis, pues obviamente no sería necesario una firma electrónica. Para iniciar un procedimiento, por ejemplo, de solicitud de expedición de un duplicado de un título, pues sí. Muy bien. Cantabria pregunta acerca de Java, si se puede usar aplicaciones externas a través de protocolo. En particular, @firma lo habilita. Y bueno, también dice que si se hace necesario que lo explica más en detalle. ¿Puedes contestar algo al respecto, Raúl? Sí, Chema. Perdón, Chema, bueno, yo voy a contestar que la respuesta no la sé. No iba a aportar mucho, pero entendí que quizá haya ido un poco más hacia nuestro lado por ser un tema más técnico, pero lo que sí os insto es a que me enviéis la pregunta quizá por correo electrónico, o yo me la apunto y la internamente para poder pues aportar respuesta a las comunidades y se cuelen en las comunidades, por ejemplo. Vicente, ¿se puede hablar? ¿Hola? Sí, totalmente. Adelante, Jorge. ¿Me estáis oyendo? Vale, que pensé que estaba cerrado, por eso no había hablado. Vale, no, la cuestión es que lo mismo que están todos los navegadores bloqueando Java, lo cual es un problema bastante grande para todo el tema de usos de tarjetas inteligentes y dispositivos externos, lo que habéis comentado de Chrome, al final son extensiones y son añadidos o plugins para cada navegador
y se vuelve otra vez a restringir las soluciones. La cuestión que yo planteaba es, por ejemplo, lo que hace @firma con su aplicación Autofirma. La aplicación de Autofirma tú la puedes instalar independientemente, la instalas, es algo independiente del navegador y la puedes utilizar para firmar cualquier cosa. Y dentro del propio navegador, lo que tiene @firma en su caso es que ellos tienen una aplicación que se llama un mini applet o cosas por el estilo. Esa aplicación es un JavaScript que si detecta que Java no se puede ejecutar, lo que hace es llamar a la aplicación que está instalada dentro de tu ordenador. Entonces, a través de ahí se abre la aplicación con los datos que tiene que firmar, esos datos se firman y se mandan de manera remota a un servidor o a cualquier otro sitio y ese dato ha quedado firmado y se realiza el mismo efecto que se realiza utilizando un applet de Java. Entonces, no es que sea una tendencia, sino que digo que es una solución, que es el externalizar las aplicaciones de firma fuera y hacer que la aplicación, lo mismo que cuando abrimos, por ejemplo, pues cuando queremos abrir un vídeo y es un MP4, ¿no? Que es una película y no tenemos el códec, nos pide que hablamos, o un PDF, nos pide que hablamos en la Acrobat Reader. De esta manera es lo mismo, lo que se dice es una aplicación, es unos datos que tienen que ir hacia una aplicación de firma, se solicita qué aplicación de firma, si el usuario no la tiene instalada, se le dice que la instale, que al final es como instalar una aplicación normal y corriente, va a estar firmada, va a estar o sea, lo mismo que hemos tenido hasta el momento con los applets de Java, y es otra opción que se puede barajar, que yo creo que la gente no está pujando por ello, sino más por ese tipo de extensiones como la que comentas de Chrome y demás, pero que estamos dejando otra vez a gente fuera. Y luego además tenemos el problema de que esas aplicaciones como esos plugins de Chrome no valen para el móvil. Sin embargo, por ejemplo, la solución que ofrece @firma en principio es hábil para el móvil, porque tú desde el navegador, cuando estés en tu móvil, de la misma forma que llamas en el PC a la aplicación en el PC, la llamas también en el móvil, y entonces esa aplicación del móvil se despertaría y utilizando el NFC del móvil podría realizar la firma y mandar los datos hacia donde fuera. Entonces, son opciones que se están barajando, por lo menos que nosotros hemos visto por ahí, y que son de utilidad, y creo que tendríamos que mirar a ver si se pudieran explotar, porque habéis dicho que sí, que vais a la nube y demás, pero yo qué queréis que os diga, mi clave privada es mía, y si la pierdo yo, pero no que se quede en la nube donde haya otro que pueda entrar de cualquier manera. Entonces ahí hay una serie de cuestiones que, si bien la ley lo permite para facilitar al usuario cosas, no entiendo demasiado bien que, bueno, el desconocimiento del usuario es el que al final hace que esas cosas sean factibles, pero bueno, son opiniones personales que podríamos discutir en cualquier momento. Sí, Jorge, esta alternativa que comentas la están siguiendo más empresas también. Hay una empresa de soluciones de firma electrónica que, si no recuerdo mal, se llama Enigma, que también está optando por una solución como a la que comentas, de instalar una aplicación y que a través de JavaScript se haga la firma con la aplicación instalada en el cliente. Esto tiene una dificultad, y es que para entornos heterogéneos o descontrolados, como puede ser el cliente final, garantizar el correcto funcionamiento de esta aplicación puede ser complicado, mientras que los plugins o las extensiones de los navegadores, al final, con que tengas 3 o 4 controlados, te va a ser suficiente. Entonces, si bien no es para nada desestimable esa opción que comentas, tiene sus riesgos de que genere bastantes incidencias en entornos heterogéneos. Ajá. Bien, es bueno saber la opinión. O sea, yo lo he dicho por otras opciones que no habíais hablado y que pueden ser factibles. No, pero está muy bien más a fondo. A mí me parece muy bien para alimentar el debate y para ver las distintas opciones. Yo te comento que hay más gente que lo está haciendo y que nosotros también es algo que podríamos hacer, fin aproximado, para nuestras estaciones de operador de registro, porque eso no es un entorno heterogéneo precisamente, pero tiene... Al final, la parte que solicita la firma, ya sea la web de Hacienda, Seguridad Social o de la universidad, va a tener que cambiar el código igualmente, ya sea incrustar este JavaScript o ya sea hacer las aplicaciones a la extensión, pero el mantener una aplicación para N sistemas operativos
con configuraciones variopintas, pues tiene un coste, Gracias. Muy bien, si os parece bien, hemos completado la hora. Yo sugiero dejarlo aquí. Si alguno tiene dudas adicionales, como sabéis, nos tenéis a vuestra entera disposición. Raúl está a disposición de vosotros, Chema López también, Antonio de Juan, aunque no haya participado también, a mí me tenéis a vuestra disposición, Amador también. Vamos a publicar la presentación y la grabación en la comunidad habitual, tuisantander.com/comunidad. Si alguno tenéis problemas, nos lo decís, y ahí yo os animo a que sigamos incluso también con el debate. En definitiva, hay la posibilidad de networking entre las universidades, es algo que estáis haciendo habitualmente muy bien y os ayuda mucho. Desde nuestro lado creemos que esta comunidad, tuisantander.com/comunidad, os puede ayudar y por tanto os animo a que sigáis el debate allí. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias en especial a Raúl por su presentación y hasta una próxima ocasión. Si tenéis cualquier necesidad de otros webinars, informarnos y lo ponemos en marcha también. Muchas gracias. Gracias.